Paz y bien para todos. Bienvenidos al Poder de la Palabra de Dios. Quien les habla, su servidor, Fray Milton de Jesús, franciscano menor conventual. Y hoy es jueves 16 de abril de la primera semana de Pascua. Hoy la iglesia nos propone el evangelista San Lucas en el capítulo 24 de los versículos 35 al 48. Entonces, les repito, evangelista San Lucas, capítulo 24, de los versículos 35 al 48. Y fíjense algo, mis hermanos. El episodio anterior, el día de ayer, yo les explicaba de que iban dos discípulos camino a Emaús. Y allí sucede una conversación entre un tercero, quien aparece y es el mismo Jesús, posterior a la resurrección. Ellos no lo reconocieron hasta que Jesús parte el pan y reconocen que es el Señor. Esta vez, en este capítulo, continúa la historia. Una vez que ellos van a los discípulos y le están contando el suceso que les pasó camino hacia Emaús, se les aparece el Señor en medio de ellos. Sin embargo, un detalle muy importante es que los discípulos tenían una actitud muy parecida a la nuestra, que los discípulos estaban llenos de temor, tenían dudas, pensaban que Jesús era un fantasma y estaban llenos de inseguridades. Jesús se les aparece a ellos y les da la paz a todos. Sin embargo, Jesús les muestra sus heridas, las heridas del costado, de las manos, de los pies. Cualquiera puede preguntar por qué Jesús, si resucita, se deja esas heridas. Pues esa va a ser su cédula de identidad. Las heridas de manos, pies y costados va a ser la cédula de identidad de Jesús posterior a la resurrección. ¿Por qué? Pues simplemente no creían que Jesús resucitara una vez que lo vieron tan desfigurado y tan maltratado en la cruz. Esta vez los discípulos llenos de miedo ven sus heridas. Jesús, sin embargo, coloca otro detalle y lo coloca el evangelista, de que les pide de comer y ellos le dan un trozo de pescado. Se pueden preguntar por qué les pide de comer. Esa es la intención. La intención es que no crean que Jesús era un fantasma, porque los fantasmas no comen. Y él se sienta con ellos a comer este trozo de pescado. Yo quisiera comentarles a ustedes, de verdad que me duele mucho la situación que está pasando en Venezuela, en nuestro país. Cómo el colapso social se está deteriorando a nuestro país en un momento de pandemia donde todos deberíamos estar en nuestras casas. Pero ¿cómo lo vamos a estar si ni siquiera hay comida, hay luz, hay agua, no hay electricidad? Obviamente no va a haber internet y la gente tiene que salir de sus casas. Y yo pensaba, ¿cómo es posible que ante una situación tan difícil que está viviendo el mundo, por culpa de la mala administración, porque esto es culpa de una mala administración, la gente de Venezuela tenga que salir en medio de una pandemia a sobrevivir por esta situación? ¿Y por qué les digo esto? Y se puedan preguntar qué relación tiene una cosa con la otra. Claro que tiene muchísima relación. Jesús viene a darnos la paz. Él lo dice acá en el capítulo. Él viene a darnos la paz. Y a veces es ilógico cuando yo aquí les hable de que Jesús es la paz. ¿Y cómo van a conseguir la paz una gente que está en medio de unas necesidades difíciles? Yo les quiero recordar esto, mis hermanos. Jesús vive con ustedes estos padecimientos. Él no es el artífice de esta situación. Él no es el artífice de lo que está pasando en Venezuela e incluso alrededor de otros países con el retorno de venezolanos otra vez hacia Venezuela. Jesús no es el artífice de esto. Jesús camina con ustedes y Jesús sufre con ustedes. El artífice de esta situación es el mismo mal en medio de las personas que están administrando un país. ¿Cómo es posible que venezolanos
sean los que realicen esta mala administración a otros venezolanos, a todo un pueblo que necesita tanta ayuda. Yo no creo posible de que los administradores de un país se sacien y quieran de que un país se denigre como Venezuela en medio de una situación donde todos deberían estar en su casa. Pero así como todos deberían estar en su casa, los administradores, y yo hablo de los administradores de un gobierno, deben suministrar la ayuda a todo un pueblo, y en Venezuela no lo está ocurriendo. No está pasando esa situación. Y qué lamentable es que cuando Jesús nos trae la paz en medio de nosotros, 2, 3, 10 o un grupo de personas que están pensando en ideologías que ya caducaron, que no sirven a una sociedad, quieran manipular el pensamiento de todo un pueblo. Yo les animo a ustedes, mis hermanos venezolanos, a que tengan confianza en el Señor, se llenen del poder del Señor. El único que es el líder en nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. Es el único, no 3 o 4 que quieran cambiar nuestro pensamiento. Es el único, porque es el que nos da la fortaleza para seguir. Ánimo, mi gente. Yo les animo porque estoy muy seguro de que el sol saldrá nuevamente para toda Venezuela. Que el Señor me los bendiga.